La civilización del espectáculo. Es un ensayo en el que trato de describir un fenómeno que se podría sintetizar de esta manera. La idea de que en nuestros días la cultura ya no es lo mismo de lo que era hace algunos años, porque el concepto de cultura se ha extendido tanto, ha pasado en cierta forma a abarcarlo todo. Y si la cultura lo es todo, también de alguna forma la cultura ya no es nada. Cómo el mundo se va ensanchando, cómo esa experiencia confinada, pequeñita, que es en la que nacemos y crecemos, de pronto rompe sus fronteras de otras lenguas, de otras tradiciones, de otras creencias, de otros colores, y nos descubre lo que hay de común, lo humano, la infinita riqueza y diversidad del humano, y también la complejidad y los problemas enormes, las fracturas, las decepciones, los traumas, los grandes sufrimientos, los dolores de la vida. Para mí la cultura fue justamente una manera de vivir de una manera más profunda, más real, la verdadera vida. Una vida que se nos escapa si nos perdemos en una rutina más bien animal y no utilizamos esas fuentes maravillosas que eran, por lo menos las de la cultura, para llegar a los otros, a los que son distintos, y no solo nuestros contemporáneos, también nuestros antecesores, porque una de las maravillas de la cultura es también retrocedernos e integrarnos a aquello de donde venimos, a las fuentes de lo que es la contemporaneidad. La cultura ha sido desde luego mucho más todavía, pero ha sido algo seguramente el motor del progreso, la razón por la cual nos hemos transformado, hemos salido de las cavernas y llegado a las estrellas. Eso fue posible porque en un momento dado, gracias a nuestra imaginación y a nuestros deseos, nosotros fuimos capaces de salir de nosotros mismos, algo que no puede hacer el animal, e imaginar un mundo distinto del mundo en el que vivíamos. Y eso creó en nosotros un malestar, una insatisfacción, una inconformidad con el mundo, una cierta rebeldía, que es la fuente del progreso humano. A la cultura debemos, en algún momento de la historia, que naciera el individuo, que se separara de la masa gregaria del que era apenas una pieza y que surgiera como un ser soberano con derechos propios, con deberes también desde luego, pero sobre todo con el derecho a la diferencia, a ser él y no una mera reproducción de la comunidad, del conjunto, de la colectividad. A la cultura debemos que en un momento dado el hombre insurgiera contra el despotismo, contra la conversión de los seres humanos en objetos comandados por un hombre fuerte, un soberano o un sátrapa. Puede parecer quizá un poco forzado decir que ir a un concierto y escuchar una sinfonía de Mahler o ir a la ópera y soplarse 5 horas una ópera de Wagner y gozar con ello le da una sensibilidad política mayor para entender los problemas, para enfrentarlos, buscarle soluciones, que le da una disposición de ánimo mejor para poder coexistir en un mundo donde hay muchos adversarios y donde corre el riesgo de frustrarse. Quizá puede parecer un poco forzado decir que leer La guerra y la paz de Tolstoy, o leer Gran Certao Veredas de Guimarães Rosa, o 100 años de soledad de García Márquez, a uno le permite hacer el amor mejor que si no ha leído esos libros. Parece una tontería y sin embargo no lo es. Pero quizá el aspecto donde la cultura ha dejado una huella más profunda y donde ha efectuado las mayores transformaciones en la historia humana es desarrollando en nosotros el espíritu crítico. El espíritu crítico es absolutamente fundamental si nosotros no queremos petrificarnos. Eso vale para las sociedades, vale para las culturas, vale para los individuos. Nada mantiene tanto el dinamismo vital, las ilusiones que a uno lo hacen desear cosas distintas de aquellas que tiene, como la cultura. Nosotros, como seres humanos, tenemos esa dramática condición de tener una sola vida, pero ser capaces de imaginar y de desear 1000. Eso crea, naturalmente, entre la realidad y el deseo, que conforman la vida, un abismo. Pues ese abismo hemos sido capaces de llenarlo a través de la cultura. Pero si la cultura se vuelve una pura diversión, el resultado es el alejamiento, el darle espalda a una cultura de esas características y más bien entregarse enteramente a otro tipo de entretenimientos
llamémoslos intelectuales, si ustedes quieren, que tienen ya poco que ver con lo que tradicionalmente se llamaba la cultura. Yo creo que si nosotros permitimos que este proceso se agrave, no va a desaparecer la vida, pero sí se va a empobrecer muchísimo. Y puede llegarse a empobrecer hasta el extremo de que la pesadilla orwelliana, la de un mundo de autómatas manipulados por el poder, por los poderes, podría llegar a ser verdad. Nada nos ha defendido tanto contra esa automatización de la vida, que es el sueño de todas las grandes construcciones totalitarias o autoritarias como la cultura. Por eso la cultura ha sido tan censurada, por eso todas las grandes dictaduras lo primero que han querido es controlar la cultura y organizarla en función de ciertos límites, porque temían que librada su propia suerte se convirtiera en un obstáculo para sus pretensiones totalizadoras. Y es verdad que la cultura ha sido el gran obstáculo para las pretensiones totalizadoras.